Entonces, bienvenidos a esta siguiente semana. Ya se inició la grabación. Estamos trabajando esta semana con input device o dispositivos de entrada, pero que nosotros ya nos hemos envuelto en todo lo que es electrónica y sabemos que estos se refieren a los sensores, ¿no? Al rato vamos a ver una dinámica como para poder entender todo ello, pero esta semana netamente se va a enfocar en ello. Al rato vamos a revisar las pautas del assignment y para ver qué cosa es, vamos a hacer una primera parte introductoria que va a ser netamente para poder adentrarnos un poquito en la terminología, la lógica que tiene toda esta parte. Las dos siguientes, ¿no? Input device y output device, que es de acá de 2 semanas, o si no me equivoco, después del break todavía. Y ya lo tienen ahí en el esquema de las semanas. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir, bueno, están viéndome ustedes por la cámara, pero voy a compartir aquí esta parte. Uy, 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 allá, me estoy equivocando de compartir pantalla. Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir un rato, pero solamente para que la ventana correcta se comparta. Esta de acá. Ok, ahora sí pueden ver, ¿verdad? Sí, he cambiado de pantalla, están viendo mi cámara, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, Excelente. Muy bien, la dinámica. Bueno, en este caso me hubiera gustado tener cámara a aparecer en la pantalla completa, pero me están viendo por la cámara de la transmisión y están viendo mi mesa donde yo tengo este dispositivo, ¿correcto? Y la lógica es la siguiente. Eh, la actividad nos dice, menciona cómo se realiza el proceso o el procesamiento de la información en el cuerpo humano. Esto lo había hecho ya en unas sesiones anteriores, pero la idea es que ustedes me mencionen cómo se procesa toda la información que se realiza en el cuerpo humano. Bajo ello, nosotros vamos a entender un poco cómo se estructuran todas las partes en la electrónica. ¿Correcto? Entonces, si yo les menciono, la tarea es recoger este dispositivo. Si ustedes ya ven, es el circuito que el día de hoy vamos a tener como trabajo, pero en este caso no está haciendo de función como circuito, sino simplemente como un objeto. Entonces, fíjense, si ven la cámara y si ven el objeto en la mesa, el trabajo es recoger ese objeto. ¿Sí? Entonces, mírenme la cámara, lo que yo estoy haciendo es dirigirme hacia el objeto, cojo el objeto y lo recojo. Si la tarea era recoger el objeto, menciónenme por favor cómo se ha procesado la información en nuestro cuerpo humano. ¿Qué cosa ha pasado primero, luego qué cosa, para poder entender esto de la electrónica? A ver, comentarios. Andrea, muy bien, levanta la ah, mano. Coméntanos. gracias, Solis. A ver, lo que es, bueno, todo se procesa mediante la memoria, ¿no? El cerebro. El cerebro es el que procesa la información que quieres recoger y después Ujú. hace el acto de que con la mano sujeto ese objeto y lo agarro, ¿no? Ok. Entonces, sí, no sé. Ok, muy bien. Nos menciona partes importantes, ¿no? El cerebro, la mano, algunas partes más de nuestro cuerpo que hayan intervenido. Bueno, los sentidos también, ¿no? O sea, la Ok, vista, de ver el objeto, ¿no? El tacto, de agarrar, de que ya es real, ¿no? excelente. La vista, el tacto, ¿no es cierto? Entonces, eso que nosotros, pues, tenemos casi casi a diario de forma natural, o de forma natural no tenemos que ni siquiera pensar ni razonar ni hacer algo tan extraordinario, se va a distribuir en estas tres partes. ¿Listo? El centro, que está ahorita con un signo de interrogación, es quien va a procesar. Y ya Evelyn lo había mencionado. ¿Nos hace recordar, por favor, Evelyn, qué parte de nuestro cuerpo procesa la información? Bueno, el cerebro, la vista, Muy el bien, tacto. el cerebro. ¿Listo?
El cerebro es este dispositivo que procesa la información, ¿correcto? Y como nos había mencionado, hay otras partes de nuestro cuerpo que brindan información al cerebro, es decir, el cerebro no es el que capta directamente la información, sino lo hace a través de ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué partes son las que captan esa información? Evelyn, Armando. Bueno, ¿cómo se dice? Los brazos, las extremidades. Ya. O te refieres a la vista, lo que capta. Muy bien. La vista, el tacto, como lo mencionaste hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, esos son los sentidos, ¿correcto? Entonces, el cerebro procesa toda esa información que los sentidos le brindan, ¿correcto? Y hay una flecha, miren, fíjense, es demasiado importante esa flecha que está entre los dos, porque la información va desde los sentidos hacia el cerebro, ¿correcto? Y luego que el cerebro procesa toda esta información, ¿sí? Hay otra flecha que va hacia otro bloque, que sería como la conclusión a lo que llega el algoritmo que tiene en el cerebro, o las necesidades o los parámetros que tiene que logran dar una conclusión o una ejecución de algo. ¿Y hacia dónde va? ¿Qué partes de nuestro cuerpo son los que reciben Las esa información? extremidades. Las Ok, muy extremidades. bien, Evelyn, las extremidades, ¿no? En este caso vamos a ponerlo como que los músculos, ¿no es cierto? Entonces, hemos identificado todas las partes que intervienen en un proceso dentro de un cuerpo humano, ¿correcto? Y es lo que justo yo mostré en la cámara o a través de esta dinámica, ¿sí? Al recoger este objeto que estaba en la mesa, ¿no? Los sentidos, que en este caso con la vista y el tacto, pude captar la información donde estaba y sentir que ya lo he cogido, lo he recogido. El cerebro procesa esto y como dice la orden que es recogerlo, pues envía las órdenes a los músculos, apoyado lógicamente con la parte esquelética de nuestro cuerpo y recoge el objeto, ¿no? Esto que lo entendemos tan simple ocurre todos los días en todos nuestros procesos. Pero esto que nosotros tenemos nos ayuda a nosotros también a entender cómo trabajan los procesos electrónicos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo será en un proceso electrónico? Estas tres partes van a existir, pero ¿cómo se llamarán ahora? ¿Alguien se ubica? A ver, Armando, Evelyn. Excelente. Bueno, yo creo que el cerebro sería el microcontrolador, Muy bien. ¿Qué más? que podría ser. Los sentidos, de repente, se me ocurre que podría ser los sensores, Así es, Excelente. muy Muy bien. bien. ¿no? Y los músculos, bueno, ya es la información que se está transmitiendo, ¿no? O sea, la acción. Sí, Eh, pero no sé qué tipo de acción podría ser, ¿no? O sea, si es el microcontrolador mediante ese sensor, ¿no? Pero hay varias formas, ¿no? Oh, claro, son los inputs y los outputs, ¿no? Que en español le decimos actuadores. excelente, sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, y dijiste una palabra que ya estaba casi casi cerca, dijiste acciones, el que hace las acciones, ¿no? Por eso viene su nombre, actuadores, porque actúan, hacen una acción. Sí, entonces aquí está, ¿no? Como lo mencionaste, el microcontrolador sería, o procesador en este caso vamos a colocarlo, pero es también microcontrolador, microprocesador, chips que puedan procesar esa información, ¿no? Los sensores serían la parte de los sentidos y por último los actuadores, ¿no? Entonces, este esquema que ustedes ahorita tienen en pantalla va a ser el eje para que ustedes puedan trabajar cualquier proyecto. Cualquier proyecto. Ahora están viendo solamente una línea, es decir, solamente hay un sensor, un procesador, un actuador. Pero podemos tener varios sensores enviando información a un procesador o también a varios procesadores. Con uno es suficiente para los proyectos que hagamos en este diplomado, pero si se requieren otros escenarios pueden haber más procesadores.
¿sí? Y luego uno o varios actuadores, dependiendo del proceso electrónico que quieren trabajar. Muy bien, listo. Entonces, ahora nos vamos a centrar netamente en sensores. Input device es esta primera parte, porque ya lo del procesador ya lo hemos trabajado en semanas anteriores, ¿verdad? Hemos trabajado en lo que es Electronic Production para hacer la tarjeta, en Programming, para todo lo que es programación. Ya sabemos todo lo que es el procesador. Ahora nos vamos a centrar en las entradas. ¿Y por qué le llaman entradas? ¿Por qué le dicen input device? Fíjense esa flecha que hace rato les indiqué. Esa flecha que está entre sensores y procesador. La flecha va hacia el procesador. Por eso se entiende que son inputs, son entradas para el procesador. Y como lo mencioné el ingeniero Roberto, las siguientes semanas vamos a hacer output device, que es salidas o dispositivos de salidas. Y como dice ahí la flecha, mira, fíjense, del procesador salen. Entonces, esos son output device, que son actuadores en lo que son componentes electrónicos o dispositivos electrónicos. Listo, entonces, en lo que es sensores, y hace un momento antes de iniciar la sesión estábamos conversando, estaban ahí dando muchas indicaciones de los trabajos que se estaban haciendo, y mencionaron esta parte clave que vamos a ver en la siguiente presentación, que es tipos de señales. ¿Sí? A la hora de trabajar hay dos tipos de señales que se utilizan, las señales analógicas y las señales digitales. Vamos a entender un poquito de qué se trata. Las señales analógicas, como ven en la parte superior, está señalizado, y ven la forma que tiene, la vamos a describir o definir de la siguiente manera. Es una señal que varía en el tiempo, fíjense, varía en el tiempo. La palabra clave que sigue es múltiples valores, ¿correcto? ¿Qué significa múltiples valores? Como ven ahí, no solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, sino múltiples. Vamos a llegar casi a decir que son infinitos valores, pero claro, eso nunca va a llegar a ser. Vamos a por ahí discretizar en algún momento, que significa darle un límite para que no sean infinitos valores, pero entiendan que son muchos valores. Por eso dice, es una señal que varía en el tiempo en muchos valores, ¿sí? En cambio, la señal digital que está abajo, ¿sí? Fíjense que son como pulsos, ¿sí? La definición dice, la señal digital es una señal que varía en el tiempo en valores discretos. Esta palabra de discretos significa que solamente va a variar en ciertos valores. En este caso, en dos valores. Alto y bajo. O 1 o 0. Verdadero o falso. Son casi sinónimos, homónimos en este escenario. 1 digital, 0 digital, que para nuestro caso, en nuestro escenario de nuestro microcontrolador o procesador, que es la Xiao, ya sea en su versión RP2040 o ESP32, la señal es, cuando es alto es 3.3 voltios y cuando es bajo 0 voltios. Grábense eso, por favor, porque al rato vamos a utilizar y va a ser clave para que ustedes puedan entender. ¿Listo? Entonces, la señal digital para la Xiao en cualquiera de sus presentaciones, y estoy entendiendo todavía en las siguientes versiones de Xiao que estén saliendo, todas van a variar alto en 3.3 y bajo 0 voltios. ¿Listo? En la señal analógica también va a tener límites. La parte más inferior o mínima de la señal analógica va a ser 0 voltios, y la máxima, vamos a decir el pico, si ahí ven ustedes que hay algún pico en la señal, sería 3.3. También está en ese rango, pero la diferencia ya lo han entendido, ¿verdad? La analógica permite valores intermedios, es decir, está entre 0 y 3.3 voltios, pero puede existir 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5. Todos esos valores puede permitir la señal analógica.
Pero la señal digital, como ya lo han entendido, solamente existen alto y bajo, solo 0 o solo 3.3 voltios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Dudas? A ver, alguien levantó la mano. Sí, una pregunta. Me da curiosidad porque son diferentes formas que se ve la señal analógica y la digital. ¿Cuál Ujú. señal es más precisa? O sea, digamos, ¿cuál demuestra más precisión? No sé. A ver, la información que se va a manejar o transferir o trabajar va a tener mucho que ver con la precisión que querramos, ¿sí? Actualmente la que más sirve o la que más se utiliza es la digital para procesar la información. Todo lo que nosotros hacemos dentro del microcontrolador, la Xiao, es digital. Entonces, por el escenario, pues es más precisa, es mucho mejor la señal digital dentro de un procesador, ¿correcto? La señal analógica es mucho más o mucho mejor, por ejemplo, en escenarios de audio, de video, bueno, video no tanto ahora ya que hay streaming puro digital, pero en audio o para sensores, para algunos sensores es mucho mejor trabajar en analógico para lo que es señales CAM, que esto es un estándar en lo que es automóviles, pues la señal analógica ayuda mucho para ese caso. Entonces va a tener mucho que ver en el escenario que estemos, pero actualmente se utiliza más la digital. La analógica, digamos, está siendo utilizada pero solamente en algunos puntos específicos, pero ninguna de las dos es mucho mejor, solo depende del escenario en donde se trabaja. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora a entender un poquito en la señal digital y esto es acotación para que ustedes en las siguientes prácticas lo tengamos muy bien. Habíamos mencionado que el valor va entre 0 y 1 o bajo y alto. Dijimos que es 0 y 3.3. En señal digital existe una ventana para aceptar el alto y el bajo. ¿Qué quiere decir? Que no exactamente cuando nosotros midamos, que lo vamos a hacer al rato, vamos a medir la señal, voltaje, más que todo voltaje, corriente, no nos vamos a meter mucho, pero si nos alcanza el tiempo lo medimos, porque eso les pide también el assignment. Cuando mida la señal digital, no siempre va a dar 0 voltios y no siempre va a dar 3.3, sino en un rango. Y más o menos, ingeniero Roberto, no sé si lo tiene usted a la mano eso, creo que es un 10% promedio, es decir, no llega a 3.3 voltios, sino 3.2, 3.1, ya se vale como que es alto, ¿sí? Sí, efectivamente, hay un rango dependiendo de la tecnología del dispositivo, ¿no? Por ejemplo, en TTL, que es una tecnología que ya no se usa, era entre 0.8 bajo y 3.5, una cosa así alto, ¿no? Siendo el máximo 5 voltios. Entonces, cada tecnología tiene su rango. Como dices, lo que se considera es el 10%, ¿no? Desde el nivel bajo, considerarlo ya como cero hacia abajo, y respecto al nivel más alto, 10% también, ¿no? Para considerarlo como nivel alto. O sea, sería aún más menos respecto a los niveles básicos, ¿no? O mínimos. Correcto, muchas gracias, ingeniero Roberto. Otra, Efectivamente, ¿no? otra, una acotación también. Sí, O sea, aquí, por ejemplo, si tenemos 3.3 como máximo y lo medimos con un multímetro, ¿no? El valor que nos va a leer el multímetro posiblemente sea 1.6, ¿no? Entonces uno va a decir, pero yo en el osciloscopio veo que el máximo es 3.3, ¿no? Sin embargo, en el multímetro lo veo como 1.6, ¿no? En el multímetro TC. Resulta que el multímetro lo que hace es medir el valor promedio, ¿no? Entonces, dado que hay espacios en los que no hay señal, ¿no? Él empieza a medir en todo el tiempo, en un periodo determinado, y establece que el promedio de la señal es 1.6, por así decirlo.
Excelente, ingeniero Berta. Efectivamente, ¿no? Este tipo de señal que miden los multímetros son una señal o un tipo de señal RMS promedio, es decir, no es en la forma así como se muestra en la imagen, ¿no? Como graficada, sino es en un instante cuánto de promedio ha tenido esa señal, ¿no? O sea, en un rango. ¿Listo? Es por ello que en algunos casos el osciloscopio te va a mostrar un valor, dependiendo de cuál es el dato que está analizando, y en el multímetro va a dar otro valor, ¿no? Pero si ambos están haciendo corriente o señal continua, o tienen una señal continua, bueno, ambos van a mostrar igual, ¿no? Vamos a ver al rato con la práctica. Listo. Vamos, entonces, ¿alguna duda aquí con señales, tipo de señales? Andrea. No. Excelente. Vamos a ver estas señales al ratito. Vamos con otra cosa que ustedes también tienen que manejar, que es la ley de Ohm. ¿Correcto? Recuérdense esto, ley de Ohm. Ohm. ¿Listo? Y aquí hay una fórmula, miren, bueno, en esta cosa, aquí tenemos que manejar un poco lo que es matemáticas. Aquí tienen una versión basado en las variables voltaje y resistencia. La corriente es igual a voltaje entre resistencia, o si lo quieren ver despejado, el voltaje también podría ser corriente por resistencia, ¿no? Pero ¿a dónde apunta esto? Esto, como dice ley de Ohm, si ustedes se recuerdan, ¿cuál de nuestros dispositivos electrónicos se mide en ohms? ¿Se recuerdan? Armando, Evelyn. Me parece que era la resistencia, resistencias o los LEDs, no me acuerdo bien. Allá, no, efectivamente son las resistencias. Resistencias, ¿no? ¿Sí? Sí, las resistencias. Ajá. Entonces, como es ley de Ohm, significa que va a ser válido para todas las resistencias en un circuito en funcionamiento. Como menciona acá, miren, fíjense, aquí hay una batería, hay un switch y una lámpara, ¿correcto? Entonces, la lámpara sería este dispositivo que sería basado en una resistencia, porque este es una de filamento. Entonces, aquí donde está la lámpara se cumple, pues, todo lo que es la ley de Ohm, ¿correcto? Que quiere decir que aquí en la lamparita el voltaje que hay en los extremos de la lámpara es igual a la corriente que está circulando por él por su resistencia, porque esta lamparita, si es de filamento, pues tiene una resistencia como dispositivo. Entonces aquí dentro de esta lamparita se cumple ello, ¿correcto? Y si nosotros más adelante vamos a encontrar alguna resistencia, en todas ellas se va a cumplir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o la corriente es igual al voltaje entre su resistencia, o en su defecto la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Consulta, no se están mareando con estos cambios que estoy haciendo con la fórmula, ¿verdad? Solamente estoy despejando y estoy cambiando las Estás proporciones. haciéndolo matemáticamente, ¿no? I por R igual a B, algo así estás haciendo, ¿cierto? Sí, O efectivamente. sea, es lo mismo. Correcto, ¿listo? O sea, es la misma fórmula, solamente que cambiando posiciones, ¿listo? Pero recuerden, ley de Ohm se cumple en las resistencias. Donde vean resistencias, se cumple la ley de Ohm, ¿listo? Ahora, la batería que está aquí, ya ustedes entienden que es el que va a suministrar la energía, ¿correcto? Entonces, este va a suministrar el voltaje y por ende, si está en un circuito cerrado, existe corriente circulando en ese circuito cerrado, ¿correcto? Vamos con dos partes claves para que ustedes puedan trabajar esta semana. Ya estamos entrando a las actividades que ustedes tienen que hacer y esto sí deben de documentarlo entre su trabajo. Bueno, la ley de Ohm también, ¿no? Porque es una de los conceptos que nosotros debemos manejar esta semana. Con el multímetro, fíjense, el multímetro que es este dispositivo, vamos a poder nosotros utilizar el voltímetro. Y como dice acá su nombre, miren, fíjense, voltímetro. ¿Qué cosa medirá un voltímetro? ¿De qué vendrá? A ver.
Voltios. Voltios, muy bien. Entonces, por ende, sería voltaje. Este multímetro, bueno, su nombre multímetro viene porque hace múltiples instrumentos, por eso es multímetro, pero ahorita está en modo voltímetro. Y en modo voltímetro, este instrumento tiene una altísima impedancia entre sus terminales o una resistencia altísima, o en otras palabras, es casi como que estuviera circuito abierto acá, y su forma de conectar para medir el voltaje de algún dispositivo siempre es en paralelo. ¿Se fijan aquí? ¿Se fijan que ustedes quieren medir el voltaje en esa resistencia? Entonces, ustedes han colocado ese instrumento en paralelo. ¿Se fijan? ¿Lo ven, verdad? Sí, lo veo. Esas son las pinzas, pues, ¿no? Ujú. ¿Sí? El positivo, sí, positivo en un polo y el negativo en otro polo. ¿Correcto? Ahorita aquí, miren, fíjense, hay unos signos de polaridad, ¿correcto? Es porque por nomenclatura o de circuitos, por corriente y por fuente, entonces ya es un poquito más de explicación. Tienen aquí una polaridad, pero ustedes cuando quieran medir y algo práctico que puedan hacer es que si por A o B su multímetro está midiendo negativo, pues simplemente inviertan sus terminales y ya va a estar midiendo positivo, ¿correcto? Bueno, en estos circuitos nosotros debemos de acostumbrarnos a que siempre midamos positivo, ¿no? Pero en algunos casos sí ya hay que profundizar un poco. Bueno, en esta semana no nos va a alcanzar el tiempo para poder profundizar en ello. Es por eso que les doy este tip, como que no tan de ley, pero sí recomendable, ¿no? Que si por ahora están midiendo negativo, allá entonces cambio los terminales, los que tienen multímetro, y ya van a estar midiendo positivo, ese sería el voltaje. Así que no se asusten si por A o B está midiendo negativo, es que están poniendo los terminales al revés, ¿listo? Pero lo importante, siempre en paralelo, ¿correcto? Entonces consulta, si ustedes quieren medir el voltaje de esta fuente, que es medir voltaje nomás, ¿cómo irá el multímetro? A ver, el voltímetro. ¿Cómo irá? Dame unos minutos, por favor. Lo acabo de O sea, mencionar hace un rato. A ver, sí, Evelyn. igual, pues, ¿no? Imagino, o sea, tiene que ir el lado positivo, el botón rojo hacia el lado positivo y el negro hacia el lado negativo, ¿no? Ok, Así es. en paralelo, excelente, sí, excelente, en paralelo. Pero fíjense, ahorita acá ustedes están mirando cuál es el positivo porque está graficado, ¿no? Pero cuando ustedes hagan en un circuito real, no van a estar más y menos ahí así totalmente visible, ¿no? Ustedes tienen que fijarse dónde está el positivo o por dónde intuyen que está el positivo, porque también a veces el circuito está pues un poquito aglomerado, entonces allá miden, allá, pero si está al revés, pues cambian. Como tip, no de ley, pero sí es recomendable, ¿listo? Ahí está, el ingeniero Roberto nos envió por el chat un video para que ustedes puedan profundizar más en esto de lo que es la ley de Ohm. Sí, excelente, Inge. Sí, algo respecto a la lámina que has presentado. Ujú. Se considera que estas líneas que conectan el positivo de la batería con uno de los terminales de la resistencia es un hilo que tiene resistencia cero. ¿Qué significa esto? Que ambos extremos son el mismo punto, ¿no? Ujú. Es decir, es igual que lo conecte en los extremos de la resistencia o lo conecte entre los extremos de la batería, ¿no? Excelente, sí, muy buena acotación. Esto de que como aquí de este positivo hasta este otro positivo se está considerando que no hay nada, el cable no tiene resistencia, pero en algunas situaciones cuando el cable es muy extenso, sí, este cable tiene una resistencia. Es decir, aparece aquí una pequeña resistencia que en situaciones ideales las despreciamos. Pero en algunos casos, cuando ustedes trabajen o hagan algún proyecto, hay que pensar de que aquí vamos a tener ese comportamiento, ¿no?
Sí, Neil hizo la aclaración el día de ayer, ¿no? Donde dijo que el valor de la resistencia era igual a una constante, ¿no? Que le llaman resistividad, ¿cierto? Multiplicado por el largo del hilo conductor, ¿no? Y dividido entre la sección o área que tiene al cortarlo el hilo. Entonces ese es el valor real. Entonces, según eso, uno lo considera despreciable, ¿no? Por ejemplo, si está manejando órdenes de magnitud de 100 ohmios, 100 kiloohmios, y el hilo pues mide 0.01 ohmio, ni hablar que lo vamos a considerar, estamos perdiendo el tiempo, algo así. Efectivamente, sí. Es tan pequeño que en comparación a la resistencia que estamos trabajando se desprecia. Listo. Muy bien, ya hemos entendido cómo se mide con el voltímetro el voltaje. Al rato vamos a hacerlo en una prueba. Veamos el amperímetro. Si se fijan ahí, miren lo que ha pasado con el cable que justo os comentó el ingeniero Roberto hace unos instantes. Lo hemos cortado y hemos abierto ese circuito y hemos colocado en serie. Atentos con esta palabra clave, en serie. El multímetro ahora está en serie con la resistencia y también está en serie con la fuente. Por ende, ¿sí? Un amperímetro siempre va a ser conectado en serie al dispositivo que quiere medir la corriente. ¿Correcto? Y ahora lógicamente que también hay una polaridad, ¿sí? Siempre la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo, pero si por ahora ocurre algo que está saliendo negativo, pues lo invierten y ya corrigieron. ¿Correcto? Pero hay que ver, esto no es de ley tampoco, hay todo un criterio para poner, pero no nos vamos a meter a explicar tanto ello, pero entiendan ello. ¿Correcto? Entonces, este de aquí está midiendo ahora la corriente eléctrica en amperios, por eso tiene el nombre de amperímetro. Está midiendo la corriente de la resistencia y de la fuente. ¿Correcto? Entonces la palabra clave aquí es que se conecta en serie. Ustedes cuando hagan esta medición, que bueno, para esta semana no se va a utilizar, más van a ser solamente voltaje. En output device sí vamos a utilizar amperímetro, así que esta parte sí se va a profundizar en output device. ¿Listo? Vamos. Por último, la segunda ley de Kirchhoff y luego de esto ya nos vamos a nuestra parte práctica. ¿Listo? ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Fíjense aquí, este mismo circuito que teníamos hace un momento, o este se nota más claro. Fíjense ahí, donde dice E es la batería y donde dice R es la resistencia. Imaginen que esta resistencia la partimos en dos resistencias, en tres que estén en serie. Daría este circuito, ¿verdad? Fíjense, todas estas tres resistencias que están aquí, ¿sí? En un inicio han sido una, si las hemos partido, pues han aparecido dos, tres, ¿correcto? Así que no hay mucha cosa extraña en este circuito, pero nos permite o nos va a mostrar el comportamiento que tiene estos circuitos con la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice? La segunda ley de Kirchhoff. En un circuito en serie, la corriente que circula por cada uno de los dispositivos es la misma, ¿correcto? Y eso ustedes lo pueden sacar, creo que a simple lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ya, si yo pongo un amperímetro por acá, entre la resistencia R1 y R2, ese amperímetro está en serie con la R1, con la R2, incluso también está en serie con la R3, con BT, o sea, con todos está. Pongo a donde ponga mi amperímetro, está en serie. Por ende, la corriente que está pasando por uno está pasando por todos los demás, ¿correcto? Entonces, la segunda ley de Kirchhoff, en circuitos en serie, la corriente es la misma. Pero, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje no es el mismo, sino el voltaje que genera aquí la fuente se va atento con esto y anótenlo, se va a distribuir a cada una de las resistencias directamente proporcional al valor de esa resistencia.
¿correcto? Lo digo de nuevo, atentos. El voltaje que da esta batería se va a distribuir, se va a repartir directamente proporcional al valor que tiene la resistencia. ¿Correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Si esta resistencia R1 es de mayor valor, él va a recibir mayor voltaje. Si R2 es menor, va a recibir menor voltaje. ¿Sí? Si la resistencia R3 es mayor, va a recibir mayor voltaje. ¿Les parece si hacemos una analogía así rapidísima nomás para que podamos probar? ¿Sí? ¿Les parece? Miren, miren, vamos a hacer ya. Imaginen que no existe la resistencia R3. ¿Listo? R3 no existe, o sea, quiere decir que, a ver, tapen con su mano, ahí pongan en la pantalla, y solo existe la resistencia R1 y R2. ¿Ya está? La segunda ley de Kirchhoff se sigue cumpliendo, que quiere decir que lo que tenga la batería, que es BT o voltaje T, se va a repartir entre R1 y R2, ¿correcto? Entonces, hagamos el cálculo rapidísimo. R1 y R2 van a ser de valores, a ver, se me ocurre, 10 kiloohms, ambos tienen 10 kiloohms, R1 y R2 tienen 10 kiloohms. Y el voltaje que tiene la batería, vamos a decir que tiene 5 voltios, ¿correcto? ¿Cuánto se repartirá para cada resistencia? Si tienen 10K, 10K, ¿cómo se repartirán el voltaje? A ver, lógica simple. Es iguales. Muy bien. Debería 2 cada uno, algo así. Excelente. 2.5 para la primera y 2.5 para la segunda. ¿Correcto? Es decir, por tener el mismo valor, se han repartido iguales. ¿Correcto? Fácil, ¿no es cierto? Ahora hagamos aparecer la tercera resistencia. Ahora tienen el mismo escenario. Las tres resistencias son iguales. ¿Sí? Ahora ya no, se han fijado que no nos ha importado mucho el valor, ¿no? 10K no lo hemos utilizado para nada, más que solo para saber que son iguales. Y tenemos el voltaje de 5 voltios nuevamente. No importa el valor de la resistencia, pero si quieren lo decimos, ya, que siga siendo 10K. 10K, 10K, 10K. Y el voltaje es 5 voltios. ¿Cuánto recibirá cada resistencia en voltaje? ¿Cuánto será? A ver, matemática simple. No sé, 1.6. ¿Ya? ¿Cómo lo sacaste, Evelyn? Dividiéndolo El 5 entre... entre los tres, porque Muy son bien, iguales. entre los tres porque son iguales, ¿verdad? Muy bien, Claro. entonces, ¿se han fijado que con 2 o con 3, cuando son iguales, pues la lógica es simple? Pero ahora veamos un poquito cuando le damos valores distintos, ¿correcto? Cuando le damos valores distintos. Regresemos al escenario donde solo tenemos 2 resistencias, ¿listo? 2 resistencias. Y no existe la R3 y tenemos la batería. La batería sigue valiendo 5, ¿correcto? Sigue valiendo 5. La primera resistencia, ¿sí? Vamos a darle un cambio, ya no van a ser iguales. Va a valer 20K en la primera, 20 kiloohms. Y la segunda va a valer 3 kiloohms, perdón, 30 kiloohms. 20 la de arriba y 30 la de abajo. ¿Correcto? Así a simple lógica, más o menos si alguien tiene algo de analogía. ¿Cuánto recibirá la primera resistencia R1, la segunda resistencia R2? ¿Cuánto recibirán en voltaje? Bueno, se me ocurre que podría recibir de acuerdo, o sea, al porcentaje, o sea, si uno tiene mayor carga, no sé, tiene más la resistencia, debería recibir más que la otra. Efectivamente, una recibe, por ser 20, recibe una cantidad, por ser 30, recibe otra cantidad. ¿Quién recibe más entonces? ¿La que El de tiene? 30 en este caso. Muy La bien. que tiene ¿Cuánto más recibirá? ¿Cuánto sería lo que recibiría? Sería como una regla de 3 simple. Más o menos. Lo he hecho con valores
casi cercanos. Fíjense, uno es 20 y el otro es 30. 20, 30. Ya, 3 y 5, 3 y 2. No sé. Ajá, y 3 y 2 dan una proporción de 5, ¿verdad? Es como decir 3 y 2 son 5. Y tengo 5 voltios, entonces uno va a recibir como 3 y el otro va a recibir como 2. Pero como tienen una proporción casi, digamos, directa, sería 3 voltios para la de 30 y 2 voltios para la de 20K. ¿Se entiende? Sí, me emociono. Está chévere. Sí, se entiende. Ya está. Sigamos, aumentemos la tercera resistencia. Y para esto, pues, sigamos jugando con valores sencillos que podamos entender. Seguimos teniendo 5 voltios y ahora tenemos 3 resistencias y digo los valores. Y ustedes me dicen los voltajes, estoy seguro que lo van a encontrar rapidísimo. R1 vale 2 kilo ohms, R2 2 kilo ohms y R3 1 kilo ohm. 2 kilo ohms R1, R2 2 kilo ohms y R3 1 kilo ohm. ¿Cuánto será el voltaje de cada uno? A ver. Bueno, lo que acabas de decir, lo mismo, me imagino, ¿no? O sea, el R3 creo que era el 1, R2 2 y R1 2. Efectivamente, ¿no? Se han repartido 2, 2, 1, ¿verdad? O 1, 2, 2. ¿Correcto? Excelente. ¿Esto por qué es importante? Porque al rato vamos a utilizar estos circuitos en serie para poder entender un montón de sensores. Casi todos los sensores que nosotros vamos a armar, tanto sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de iluminación, sensores de movimiento, casi la mayoría todos se basan en esto. ¿Correcto? Bueno, no con 3 resistencias, es con 2 nada más, con eso es suficiente para poder hacer varios sensores. Pero también vamos a ver algunos sensores integrados, que son sensores en donde ya tienen todo un circuito y solamente hay que pues hacer el protocolo de comunicación y ya tenemos el valor. También vamos a ver ello, ¿listo? Ok, Sí, listo, vamos a ver entonces el ingeniero. Por favor, regresa a la lámina anterior, una acotación. Sí. En la versión del año pasado tuve un caso en que, como se está pidiendo ahora usar los instrumentos para medir parámetros eléctricos en una tarjeta que hayas fabricado, ¿no? Entonces, uno de los estudiantes decidió medir resistencias, ¿sí? Y ocurrió que midió dentro del circuito, ¿no? Con el multímetro en ohmios, midió el valor de la resistencia, ¿no? Y estableció un valor. Pero yo le hice ver que no era el mismo valor medido al que estaba descrito ahí en el código de la resistencia, ¿no? Y eso ocurre porque cuando uno mide una resistencia dentro de un circuito, está midiendo además todo lo que tiene conectado en paralelo. En este caso sería la resistencia 1, la resistencia 3, la resistencia interna de la fuente, todo eso. Entonces no nos lleva a valores reales. ¿Qué tenemos que hacer cuando necesitamos medir una resistencia dentro de un circuito eléctrico? Simplemente desconectar uno de los terminales de la resistencia, es decir, dejarlo al aire y con eso ya podemos tener una medición confiable del valor de resistencia. Ajá. Sí, efectivamente, ingeniero, sí. Las resistencias, si quieren medir valor de resistencias, tienen que separarlo del circuito. O sea, en este caso con un ohmímetro o el multímetro en modo ohmímetro, tendría que separarse la resistencia. No medirlo así en pleno armado de circuito, ¿no? Como menciona el ingeniero, pues va a medir otro valor, va a medir en conjunto con el resto del circuito más. Excelente. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio con algunos de estos dispositivos que tenemos. Van a ver que cuando terminemos esta sesión van a entender la mayoría de ellos cómo trabajan. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí. Nos dirigimos a
a utilizar la Xiao. Hemos optado aquí, estábamos trabajando con el ingeniero Roberto y vimos que hay un simulador interesante. eh, Listo. A ver, ¿dónde está por acá? Lo perdí. Aquí está. Aquí está. Lo pasaré por aquí. Listo. Wokwi. ¿Listo? Entonces les comparto el link para que ustedes puedan ingresar también. Listo. Ahí está. O lo envío mejor al WhatsApp. Listo. Para que lo puedan tener ahí ya y no se nos... Esa es la página que se está usando ahora para hacer la simulación. Sí, ¿No? sí. Claro, antes usaban Tinkercad, ¿no? Y también se puede usar Tinkercad después de hacer la comparación. Pero creo que Tinkercad está orientado al momento solo para Arduino, ¿verdad? ¿Tú dices? Sí, efectivamente, solamente hemos encontrado a Arduino, el que aparece acá en Woki como el de azulito, y el de Microbit, que es otra Ah, tarjeta. el de micro, ajá, Microbit, Ajá, sí. pero no tiene las nuevas tarjetas que ahora están entrando en desarrollo, ¿no? Que son las SP32 o la RP2040, no lo tiene, ¿no? Cambio acá en Wii, sí encontramos a la familia del SP32, la Raspberry, en la versión o en la presentación de la Pi Pico, ¿sí? No está la Xiao, pero al rato vamos a encontrar la analogía y van a ver ustedes que no hay mucho que, digamos, que perderse, porque si encuentran la forma de ubicarse con los pines, lo que ustedes hagan para esta Pi Pico la van a poder llevar a su Xiao, a la RP2040, ¿no? ¿Listo? Hemos estado revisando aquí, también tienen como para poder trabajar con Visual Studio Code. No lo he probado todavía, pero vamos a ver si esta semana les podemos orientar un poco. También hay ejemplos y todo eso, ¿listo? Pero vamos a partir desde cero para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho, ¿listo? Les sugiero, no les sugiero, les voy a pedir que sí o sí se logueen, ¿no? Yo ya me logué en este lado, ahí deben tener un botón que dice Sync Up. Ingresen y se loguean con su cuenta de Google, ¿no? Para no hacer un registro tan extenso. ¿Listo? Ok. Vamos entonces ahora sí, vayamos a My Projects, ¿correcto? Bueno, aquí yo ya tengo uno que hice Input Device, ¿sí? Ustedes no deben de tener ningún proyecto si es que no lo han utilizado anteriormente. Si es que ya lo han utilizado, pues aquí debe haber algún proyecto que hayan hecho anteriormente, ¿sí? ¿Me ¿Eso en qué comentan, parte por favor? estaba, disculpa? Sí, ¿eso en qué parte estaba en mi project? Aquí en tu cuenta, el primero, Ya. My Ok. Projects, ¿correcto? Sí, porque hemos estado en la página principal o en el home de Wokwi, que es aquí en el loguito que estaba en la izquierda, pero cuando ya nos vamos a la cuenta y My Projects, y ahí está. ¿Listo? Yo tengo acá un proyecto que hice para esto exclusivamente. Al rato vamos a trabajar con él. ¿Listo? Pero vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Correcto? Vamos a decirle New Project. ¿Correcto? Y nos pide y nos dice qué proyecto, con qué procesador vamos a trabajar. Vamos a realizarlo ahora con uno que diga Pi Pico. ¿Correcto? Y vamos a utilizar el primero de ellos porque es el que está basado en la RP2040. Este va a ser compatible con la Xiao RP2040. ¿Sí? ¿Correcto? Evelyn, coméntanos. Sí, una preguntita. Claro, me acuerdo que no pude yo realizar el assignment anterior porque no encontraba el RP2040. O sea, en realidad no está, solamente se tiene que trabajar con este Raspberry Pico, ¿no? Ujú.
Ah, ok, ya, ya, Sí, ahora todo tiene sentido. como Xiao no hay en este simulador. Este simulador, atentos, es un simulador. Lo voy a utilizar como para que les pueda orientar a ustedes para armar su circuito. En realidad esta parte es de apoyo, ¿correcto? Lo que ustedes tienen que hacer esta semana es sí o sí armar, primero diseñar un circuito o diseñar el circuito que van a armar, entender bien cómo funciona, medir el voltaje y todo eso cuando ya esté armado, y luego llevarlo al software EDA, al software de diseño electrónico, diseñan las pistas, lo fabrican, lo arman, pero como ya saben cómo funciona, ya van a poder ustedes hacer sus mediciones con el multímetro, medir el voltaje de cada una de las partes y verificar que su sensor está trabajando correcto. Y luego ya conectarlo con su procesador, que en este caso debe de ser la tarjeta que ustedes han desarrollado cuando hemos estado haciendo diseño electrónico y luego Electronic Production, ¿correcto? Listo. Jonathan, coméntanos. Ulises, pues lo que pasa es que en días previos que estaba revisando un tema del assignment y de la ESP Chao, yo encontré otro simulador. No sé si ustedes de Coméntanos. casualidad lo conozcan. A ver, coméntanos cuál es. Vamos Se aprendiendo llama todos. Circuit Designer. ¿Nos envías el link, porfa, por el... Sí, sí, y ya se los comparto. Ok, excelente. Sí, sí, es que hay varias Incluso está la alternativas de Shao. hacerlo. No lo he probado, pero sé que está la Shao también. Es para Xiao, efectivamente, o sea, directo para Xiao, no para RP2040. Hay más. Está la CSP 32 normal, la Shao, ten válidos está la RP 2040. Ok, excelente, vale, vale. En realidad están Y está apareciendo un también la RP montón de herramientas. 2040. Ya, ¿nos lo estás compartiendo por el chat o por el grupo de WhatsApp? Ya lo comparto al grupo de WhatsApp. Ok, listo, ya lo vemos al ratito entonces. Listo, bueno, escogemos esto entonces y aquí hay algunas plantillas ya preparadas para poder programarlo en Arduino, que quiere decir en lenguaje C++, en MicroPython o CircuitPython, ¿no? En este caso, bueno, las dos siguientes pues son semejantes porque son Python, pero reducido para el procesador de la RP2040. Entonces vamos a escoger MicroPython. Creo que con este estábamos más cómodos en la parte de procesamiento, no, programación, ¿no? De programación, en la semana de programación. Vamos ahí. Les comento un poquito y esto también para que ustedes puedan tener un mejor alcance del uso de la Xiao. Y paso acá a la ventanita. Sí, acá. Fíjense, bueno, en este caso, si ven aquí en mi camarita, listo, ven acá la Xiao, ¿sí? La Xiao tiene, bueno, como ya han visto, varias formas o varios entornos para poder ser programado con Arduino propiamente o tal vez con MicroPython. Entonces, eh, cuando quieran ustedes pasar de uno a otro, pues siempre hay que darle el buteo manual, es decir, utilizar aquí, si ustedes se fijan en su Xiao, tienen dos botoncitos, uno que dice B y el otro que dice R, ¿sí? En esta parte más o menos, aquí, ahí donde estoy colocando mi dedo, en el centro, ahí hay dos botoncitos, y uno dice B y otro dice R. B es de boot, y el otro R de reset. Entonces la secuencia para poder colocarlo en modo de programación es presionar reset, luego presionar boot, soltar reset y soltar boot. O en este caso R presionas, luego B, luego sueltas R, luego sueltas B. ¿Correcto? O sea, en otras palabras, R al comienzo, R al final y B en el medio. En esa secuencia, ¿no? R, B, R. ¿Correcto? Entonces, con eso le pasas a modo de programación y en este caso para el entorno de Tony, que es el que hemos estado utilizando para programar MicroPython a la RP2040, pues hay que previamente instalarlo, el, el intérprete
para que pueda trabajar con los comandos de Python. ¿Listo? Ya está. ¿Listo? Ahí está. Jonathan nos ha compartido. A ver, veamos cómo va. Es APB Circuit o circuitdesigner.com. ¿Tú lo has utilizado habitualmente, Jonathan? No, la verdad no, me lo encontré hace como una semana, realicé algunos proyectos y pues está funcionando bien. No he llegado a probar todas las placas, pero era porque estaba buscando el tema de la nueva SP, la SP 32S6, que es una que nos llegó hace poquito. Entonces estábamos buscando todo el tema del datasheet y si había algún simulador y con este que trae pues bastantes componentes. Hice algunos ejercicios básicos, pero sí está funcionando bastante bien. Ah, wow. Sí, está chévere, mire. Pero no la veo la RP2040 o lo he filtrado mal. No, tampoco lo veo. El que apareció es el mismo que estamos usando ahorita, el Raspberry Pi Pico. Ah, sí, ¿no? Mm. Pero acá hay una de Adafruit. Desarrollando un montón de cosas. Uf, hay un montón. Este también podría A mí servir, me ¿no? sale la RP2040. Sí, pero este no es de la familia Xiao, o no es Xiao, es Sí, de ese no es Ping, de Xiao. es de otra familia. Pero ya se van a dar cuenta que todas están basadas en el mismo... Ah, perdón, estaba mostrando... Ahí está. Estaba mostrando lo de la cámara. Se van a fijar que aquí, si ustedes saben interpretar, bueno, todas esas tarjetas son basadas en el procesador o en el microcontrolador RP2040. Entonces, que entiendan ustedes cuál es el pin que le corresponde en esta nueva tarjeta, pues ya lo puedes utilizar, ¿no? Es más, el programa debe funcionar igualito. No es que porque es otra tarjeta va a ser otro programa totalmente distinto. No, solamente es identificar qué pin y en dónde está, lo conectas y debe de funcionar igual. ¿Listo? Ok, excelente. Bueno, vamos entonces acá con el otro. Vamos a seguir con lo que teníamos pautado, con el que estábamos utilizando, pero ¿dónde está? Aquí. Listo. Ok, voy a compartirles, a ver, no sé cómo hacerlo con un Drive. No, aquí. Tengo estos documentos para poder trabajar con ellos. ¿Listo? Voy a ponerlo mejor en un zip y se lo voy a enviar al grupo. ¿Listo? Para hacerlo más rápido y no estar manejándolo. Aunque sería bueno tenerlo en todo en un esto, ¿no? En un Drive, cosa que lo tenemos como antecedente. Ya lo voy a ordenar un poco mejor y ya está. Les envío los ejemplos. Pueden descargarlo, por favor. Y como hemos mencionado, esto va a servirles no solamente para este escenario, para la simulación con Walkwi, sino también con lo que nos ha compartido Jonathan. Estoy seguro que ese programa, si ustedes preparan en el escenario de CirMicroPython, van a poderlo simular también y también van a poder ejecutarlo en un Xiao físico, es decir, con el que ustedes tienen, como el que yo tengo acá, el que tengo en mi mesa. Este también va a poderse utilizar el mismo programa sin cambiar nada, solamente saber identificar qué pin y dónde está conectado. ¿Listo? Ya está. A ver, vamos a borrar este programita. ¿Listo? Y vamos a jalar el programita que hemos, o perdón, el archivo, el punto zip que hemos compartido. Vamos a empezar con el primero, ¿correcto? Con el que dice 1-LED. ¿Listo? Y yo lo voy a abrir ahorita con mi Visual Studio. Bueno, al final lo que yo quiero es copiar. Solo quiero copiarlo, no quiero editarlo ni nada, ¿no? Ya está, acá está, lo he abierto con Visual Studio porque es un editor de texto, también. Lo voy a copiar, copien el programita y péguenlo aquí, donde
A ver, voy a acomodarme mejor aquí. Donde ustedes tienen el simulador de Walkway. ¿Listo? Ya está. Lo vieron, ¿verdad? Ya está. Y ahora vamos a armar un circuito aquí con nuestro procesador. Ahora tenemos el modelo Pi Pico, pero podría ser tu RP2040 o tu Xiao RP2040. ¿Listo? Entonces, acá donde dice más, ahí vamos a darle clic y vamos a jalar dos componentes. ¿Correcto? El LED y la resistencia. Ahí está el LED y la resistencia. Ok. Listo. Donde dice A, LED 1, bueno, debe de ser 1 porque es el primer LED que hemos agregado, no creo que haya cambiado para ustedes. Donde dice A, va con la resistencia, ¿sí? En uno de los pines, con la resistencia. Y donde dice C, vamos a buscar alguna tierra de nuestro procesador. Y donde dice la resistencia, el otro el extremo de la resistencia, algún pin del procesador. Pero esto de acá le vamos a encontrar lógica. Atentos, miren, atentos cómo ustedes van a empezar a razonar, no solamente acá para el simulador, sino para cuando ustedes armen y cuando ya tengan su circuito diseñado, ¿no? Ahorita estamos haciendo el circuito de LED, que es lo que ustedes utilizaron en la primera semana cuando estuvieron haciendo procesador, ¿correcto? O programación, ¿sí? Pero ahora están armando un circuito, ya no solamente están utilizándolo, ¿listo? En este caso, a ver, déjenme ver para no equivocarme y estar haciendo... Bueno, acá está la lógica, miren. Mejor vamos con la lógica, cosa que ustedes también saben, ¿no? Listo. Aquí. Este es el pin out. Les he enviado también esto en la carpeta. El pin out de la Pi Pico. Y hay otra que les he enviado de la Xiao RP2040. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a poner nuestro LED en esta parte donde dice D10. ¿Sí? Aquí donde dice D10, nuestro LED. ¿Correcto? Entonces, fíjense, aquí donde está mi mouse, atentos, atentos, donde está el mouse, ahí vamos a poner el LED. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo controlo este pin, voy a poder prender y apagar mi LED, ¿no? Porque lo que hace un LED es simplemente obedecer o actuar de acuerdo al valor que genera el procesador, ¿cierto? Pero para la Xiao va a ser la de 10. Atentos, para la Xiao va a ser de 10. Pero para MicroPython y para la Pi Pico es el valor en gris que tenemos al frente. 3. ¿Correcto? 3. ¿Listo? Entonces, alguien dirá, ya, entonces para la Xiao es de 10. Cuando yo trabaje con Xiao es de 10. Pero para otros procesadores, ¿sí? Ya sea la Pi Pico o la 0 que vieron hace rato, hay que buscar el pin 3. 3, el número 3. Entonces vamos a ir acá a la imagen de la Pi Pico. ¿Dónde está la 3? No es el número que acá aparece en correlativo, que es 1, 2, 3. Este no. Es el que dice acá GP y el que dice 3. Sería el número 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 dice GP3. Porque el 3 de ese pin es ese. Ya, entonces en el simulador ustedes van a agarrar y van a conectar esta resistencia con ese quinto pin. Ahí está, bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, efectivamente, ¿no? Cuando se han acercado por ahí, ha dicho GP3, el quinto pin. Listo. Y dijimos que el lado del otro lado del LED se vaya a una tierra, ¿no? Entonces vamos a jalar por acá, vamos a llevar y hay una tierra. Acá, en lo que es Pi Pico, fíjense todos los pines que están de color negro y se ven alternadamente cada 4 pines. Miren, GND, GND, GND,
todos esos son negativo o el tierra de nuestro procesador. Entonces vamos a encontrarlo rápido y fácil. Acá. Ya está. Entonces, a ver, busquemos por acá. Debe haber uno cerca. Ahí justo atiene creo que uno. Aquí atiene uno, ¿no? El más cercano. Ya, ahí cito. Había sido el tercero, ¿no? No importa cuál de todos ellos den, ¿no? Ustedes, todos son el mismo punto, ¿no? Ahora, aquí vamos a ayudarnos con colorcitos de los cables. Si seleccionan el cable, pues aparece un menú para cambiar el colorcito. Voy a poner aquí amarillo y lo que va a tierra, negro. Generalmente siempre tierra es negro. ¿Listo? Y la resistencia le voy a poner en ohmios 220. Listo. ¿Lograron realizar ello? Casi, casi. Eso de los 200 ohmios, ¿no? ¿Cómo lo pusiste? Selecciona la resistencia y ahí aparece un menú. Ah, ya está, 220. Ya, chévere, listo. Estamos. Igualito el LED. El LED ahorita está rojo, si no me equivoco. Le pueden cambiar a LED verde, LED azul, LED amarillo, naranja. Bueno, yo lo dejo en rojito. Listo.